Muy buenas noches a todas y todos. Estamos muy felices de estar convocados y reunidos en este ritual alrededor de la palabra. En nombre de la Asociación Metáfora, Metáfora Editores, el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, extendemos un fraterno saludo. Celebramos en esta oportunidad la energía del Cajipir, que nos permite encontrarnos alrededor de la palabra de Luis de León, el papel de la belleza, más que una ontología que reúne las obras de este poeta indiscutiblemente esencial y necesario, es un exhorto y un símbolo que nos recuerda que por sobre todas las cosas hay que defender la vida. Agradecemos de manera muy especial al equipo de Editorial El Pensativo por este gesto de hermandad, de permitir que sea a través de nuestros canales la presentación en el occidente de Guatemala del papel de la belleza. Estamos permanentemente convencidos y convencidas de que por medio de la articulación y la fraternidad podemos plantar la semilla de una sociedad que convive en armonía, respetando la diversidad y teniendo plena conciencia de la importancia de la belleza. Saludamos y agradecemos el valiente trabajo de Mayarí y de toda la familia de León por preservar y mantener la vida y la obra de Luis de León en un país en el que el silencio y el odio han sido mecanismos perversamente impuestos. Dejamos en la palabra a Lucía Escobar de Ediciones El Pensativo, a la poeta Miriam Ochoa de Palestina de los Altos y a Stephanie Mayarí de León, quienes serán las encargadas de conducir este ceremonial. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todas a esta transmisión, esta primera transmisión en vivo que hacemos
junto con la gente y el equipo del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. En El Pensativo estamos muy contentas por hacer esta alianza de actividades y también estamos muy contentas pues de presentar al público del Festival de Poesía este fabuloso libro, que es el quinto libro que Ediciones El Pensativo saca del autor Luis de León. Este es pues es un libro hermosísimo que tiene mucho trabajo atrás de parte de Mayari de León, quien fue la investigadora y quien estuvo recopilando todo este material que estuvo perdido, estuvo disperso durante muchos años. Y nosotros como Ediciones El Pensativo fue un gusto trabajar con Mayari, fue un gusto ver nacer este libro. Nosotras decimos que los libros de Luis de León tienen su propio ritmo y su propia vida, y este libro definitivamente nos confirmó eso. Nació un 1 de mayo, súper atípico, Día Internacional del Trabajo, porque fue un año sin manifestación. Sin embargo, creo que este libro vino como a ser un regalo también para mucha gente y para muchas personas que vemos en Luis de León un poeta que todavía tiene mucho que decirnos y mucho que enseñarnos. Y por eso, pues, para nosotras es un gusto tener otra vez aquí a Mayari, tener a Dina y pues tener también a Miriam y escuchar tus palabras también. Conocer la visión joven de una persona sobre Luis de León nos interesa mucho. Y bueno, nada más esperamos que disfruten esta transmisión con mucho cariño desde Shela y desde Antigua para ustedes. Muy buenas noches a todas y a todos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación al Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango, a Ediciones del Pensativo, y reunirnos en esta noche es algo muy especial. Es algo que también nos reconforta a pesar de todas las situaciones en las que estamos viviendo. Y bueno, pues el primero solo mencionar, ¿verdad?, que ha sido un regalo el papel de la belleza, esta antología poética, a la cual me sumo al agradecimiento a Mayari, a Estefan y a la familia del poeta. Y bueno, pues hablar de Luis de León, poeta, es también hablar de Luis de León, padre. ¿Cómo no? Porque su palabra honesta, cuya fuerza radica en parte en su sencillez, con su didáctica, y por eso lo nombro primero padre, porque su pedagogía nacida de esa misma honestidad y experiencia lo hace ese padre amoroso que desea que todos los niños tengan libros, zapatos y lápices para ir a la escuela. En su poema Padre Nuestro encuentro ese sentir más allá de un paternalismo romántico, un yo Juan trata de mí mismo, esa seguridad de un padre que es un todo absoluto. Y esto lo cito con el respeto de su hija que nos acompaña, quien cita: buscando a mi padre encontré al escritor. Y ahora nosotros, ¿cuántos, Mayari? También hallamos palabras acompañantes que nos ayudan a entender que este país, que lastimosamente no conocemos a totalidad, y que en algún momento, sumergidos en su belleza y su energía, en su trópico, hemos, como Torrené Castillo, nombrado en algún momento madre. Y de cierta manera, Luis de León viene a reconfigurar nuestro reconocimiento con su poesía, viene con, como bien se lo encomendara su Nahual, el camino, y lo entendemos cuando su poesía, su palabra casi profética, viene a mostrarnos lo que vivir día a día en este territorio significa. Y gracias a esa voz tan conmovedoramente hermosa, nos atrevemos a nombrarlo Padre. En parte, su palabra también evoca un suspenso en sus versos que nos sitúa en una melancolía que nos da la apariencia de ya haber vivido esa escena o bien estar a punto de vivirla. También es una
poesía que nos refresca porque está muy conectada con la naturaleza. En partes de poemas al volcán de agua, cuando él dice, y al día siguiente aparecía sin ninguna cicatriz, como si el rocío de la noche lo hubiera restaurado. Esa semiología en sus palabras, porque noche alude a la neblina alude a los abuelos que bajan del cielo, como encontrar esa comunión que ya no existe en los templos que han sido derribados y ahora vienen a abrazarnos. Esa metafísica que se encuentra en sus palabras cuando dice, y más bien creía que si me subía al cerro de enfrente podía tocar el cielo y mancharme los dedos de azul. Esa metáfora de volar el cielo, como tomar un hilo y ponerle hilo al cielo y poder volarlo, esos colores que nos enseñan. Su palabra también se vuelve una palabra universal cuando dice también... menciona lleno de cicatrices y pronto adquirir arrugas, es decir, con las huellas naturales de la vida, pero es también un cielo internacional porque es la prolongación de otros cielos, porque es parte de este azul de todo el mundo, esa comunidad que muestran sus palabras cuando involucra a todos los cielos y su palabra se vuelve una visión a posibilidad de mundo comunitario. Es un narrador auténtico, nos narra desde el vientre de su madre, cuando dice sus paredes eran de carne, refiriéndose en parte al vientre de su madre. Es una entrega total a la narrativa, pues nos entrega su vida entera y es algo que se debe de apreciar y agradecer. En el poema Mi barrilete, una de las figuras se vuelve una poesía ya casi angélica que sale de la tierra, pero no deja de hablar de ella cuando cita las palabras de su madre. Y cito este poema porque es tan significativo para quienes vivimos en el área rural y más pensar en el tiempo que él vivía y él vivía su madre, cuando dice, hasta que un día de una hoja de periódico pude construir una paloma barrilete que volaba, que metía su piquito en el cielo para explicar su sed y seguir volando, y se volvió mío todo el infinito, me sentí dueño de todos los arcoíris. Mi alegría se volvió un carrizo de hilo largo, largo, y pude enviar a mis hermanos que vivían en las nubes, según decía llorosa mi madre, todos los telegramas que quería. Esa posibilidad de darle a su madre con sus palabras, esa oportunidad de comunicarse. Recordemos que en la época que ellos vivían, encontraba yo hace unos días un recibo de un telegrama y 5 palabras costaban 15 centavos, que casi más o menos era la mitad de un salario de una semana. Entonces, qué difícil sería para la mamá o para la familia en ese tiempo comunicarse con alguien que estuviera lejos. Entonces, con la poesía, él abrió esa posibilidad y dejó a un lado el sentimentalismo de condolerse de sí mismo, sino más bien abrirnos la posibilidad de que todo esto es algo posible y diferente, porque este lugar donde él habitaba no le parecía y lo podemos encontrar en su palabra. Esa sublime comprensión hombre-naturaleza, cuando él habla sobre sus pies, la naturalidad de sus pies descalzos, me hace recordar, por ejemplo, mi abuelo se calzó a los 15 años de edad, aquí en mi comunidad, y siempre que tenía la oportunidad pues andaba descalzo, y entonces hay muchas cosas que se entrelazan en la voz que él canta. La voz de Luis de León es una voz que también se desprende de varias partes, es abuelo, es un maestro que cuenta desde la comunidad y no desde algo que escuchara, sino de algo que él vivía y sentía. En varias partes encuentro mucho esa conexión entre mujer, patria, madre, lugar, territorio, naturaleza, cómo envolvía su poesía para a que entendiéramos nosotros el país en el que estamos viviendo. Para hablar de los poemas
canciones para que usted le ponga música, es encontrar esa convicción hacia la revolución, su pensamiento en otros países que habían encauzado esa lucha y habían logrado tantos cambios. De por sí los poemas ya traen la música. Me llegó tanta la dignidad con la que él le concede siempre a las personas que cita en sus versos, a los obreros, a los maestros, a los campesinos. Se escapa de un halago cantado a voces, sino más bien es el mismo canto de los obreros de algodón que, por ejemplo, cita Otto René Castillo en un poema, que no dejaban dormir a sus patrones con su bello canto, esa dignidad con la que él envuelve esa lucha, esa entrega. Y hay una parte en un poema que cita: y se irán y todos nuestros sueños realidades se harán. Esa poesía con esa fuerza. Y de verdad, cuando él cita en uno de sus poemas que pues él es un hombre común, pues yo tampoco lo comparto mucho, porque hay un poema en el que él dice: yo soy siempre el mismo a pesar de mi piel, a pesar de mi nombre, a pesar de mi lengua, pero mi día es de 25 horas, mi semana es de 8 días. Era un hombre excepcional, con una intensidad en su escritura, autodidacta por naturaleza, algo de lo que nosotros tenemos que aprender mucho también, teniendo en cuenta en el país en el que él vivía. Ya para ir terminando, entonces, pues el papel de la belleza. ¿Qué es el papel de la belleza? Bueno, el papel de la belleza es esa lucha hecha estrella, el polvo de la tierra hecha nube, es la voz de sus ancestros enseñándonos de la tierra, que somos resistencia, que somos luz, que existe la posibilidad de ser camino, de ser agua, de ser fuego y viento. Entender la posibilidad que este país puede ser uno, totalmente distinto a este que no nos gusta para nada, a aquel que tampoco le gustaba para nada a Luis de León. En una parte, logra explicarnos la historia de una manera impresionante. Cuando en su poema Octubre es un gran músico, qué manera tan bella, sencilla, humana e ingeniosa de contarnos un trozo de suma importancia. Este texto debería ser incluido en el pensum de estudio de todas las escuelas, porque los niños deberían de entender, así como él explica lo que está ocurriendo en este país, cuando dice una ingeniosidad de verdad en su palabra, no menor a la de un Augusto Monterroso, que cuando se marchó exiliado a México, en la frontera escribió en una pared: no me ubico. Cuando se marchó, ¿verdad?, en ese dictamen opresor. Por ello, cuando Luis de León cita: una mañana que duró 10 años, nos sacó a las calles a vencer o a morir, y vencimos. Logró sintetizar todo el proceso, todo el trabajo, el significado y lo que Octubre representa en ese poema. Y así, ¿verdad? Él tenía la posibilidad de poner, de personificar a sus compañeros de lucha, algunos como el río, otros como los claveles, otros como los volcanes, y por qué no decir, ¿verdad?, Luis de León como el volcán de agua. Es impresionante la forma en la que él nos explica qué sentía, y pues no decir más en los poemas Nueva Erupción. Y con esto voy a cerrar. Veo también a un abuelo que nos entrega su corazón y nos entrega esa sinceridad que nos hace entender que somos de la tierra. Y hoy un día especial también para entender ese punto, que somos de la tierra y que luchamos porque nosotros somos persona maíz, somos persona tierra, somos hombre naturaleza, mujer tierra. Y cuando le habla a su abuelo, entiendo esa parte, porque le dice: abuelo, usted era mi árbol y yo corría detrás de su sombra. El pensamiento de la belleza, el papel de la belleza alude al pensamiento de sus abuelos, de sus padres que lucharon, de sus hijos que le dieron esa luz. Y básicamente los abuelos tienen esa función a nosotros, especialmente en las áreas donde hay más desigualdad en este país, hacernos ver la belleza que hay
en todas partes. Muchas gracias. Poema a una señorita. Ella convocaba las fiestas con su voz de señorita, y los niños nos bebíamos esa miel por los oídos. Por eso, el sueño de todo niño era crecer para subir el campanario y derramar su azúcar sobre el valle. Yo subí varias veces y bajé lamiéndome las manos. Las flores habían formado su metal, a través de las abejas era de polvo. Algún día estaré sordo, pero la voz de esa señorita seguirá sonando en mis oídos. José Luis de León Díaz, Luis de León o Luis, como preferimos decirle mi mamá y yo, porque es la manera en la que sentimos que podemos englobar su faceta de militante, escritor, maestro, hijo, esposo, papá y abuelo. Luis, el escritor, es conocido principalmente por la novela El tiempo principia Xibalbá, pero además de esa novela tan controversial, Luis también escribió literatura infantil, cuentos y poesía. Y la poesía es la que nos tiene hoy aquí. El papel de la belleza, antología poética, es un libro que nos permite explorar y descubrir las diferentes facetas que Luis representa. Particularmente me siento parte de este libro porque ayudé a transcribir el poemario La palabra insurrecta, Panfletos, que es un poemario que nos transporta a la época de la historia en la que los golpes de Estado y las dictaduras eran el diario vivir y que Luis vivió en carne propia. Creo que estos poemas representan muy bien la parte militante y la postura que Luis tenía ante esa situación política que el país estaba pasando. Y creo que mi abuelo me escogió especialmente a mí para que yo transcribiera esos manuscritos, porque ese poemario casi no logra entrar a esta antología y fue como de última hora que aparecieron los manuscritos y pues yo fui destinada a transcribirlos y me siento consentida por mi abuelo desde las dimensiones que esté por ser parte de ese libro y que me ha hecho parte de su literatura, a pesar de que yo no lo conocí, porque cuando yo nací, pues él ya no estaba. Realmente considero que este libro es un libro para disfrutarlo, pensarlo y repensarlo. Y cuando el libro salió de la imprenta y nos llegó el ejemplar a la casa, decidimos leerlo junto con mi mamá, leerlo completo. Y recuerdo que cuando estábamos leyendo el poemario 1+1, cuando lo terminamos, yo le digo a mi mamá como, ya se terminó. Y ella me dice, sí. Y yo, pero si solo eran 2 poemas. Y entonces ella me dice, sí, porque 1+1 son 2. Y entonces esa tarde se nos hizo súper divertida. Y creo que realmente por eso es un libro que engloba muchas partes de la vida y nos hace pensar en diferentes cosas que nos han pasado y que también nos hace disfrutar. Así que los invito a que se adentren a las letras de esta obra, que a pesar de haber sido escrita hace varios años, aún nos pone a pensar en cosas de la actualidad. Y para finalizar mi participación, voy a leer 2 poemas. Uno que es parte del poemario El papel de la belleza, que se titula El poema de los santos. San Pedro Las Huertas, Santa María de Jesús, San Antonio Aguascalientes, San Antonio Palopó, San Juan del Obispo, Santa Lucía Milpas Altas, San Cristóbal el Bajo, San Cristóbal el Alto. Todos los santos se levantarán. Todos nuestros patrones se bajarán de sus altares y se unirán a sus respectivos pueblos, como cualquier ciudadano. Ellos también son pobres. A duras penas venden sus milagros. Ellos también son explotados. La Wester y demás hermanas extranjeras, disfrazadas de nacionales, son las dueñas verdaderas de su trabajo. Los santos de nuestros pueblos también exigirán que la tierra se reparta equitativamente, porque es el único pan que tenemos y nos pedirán que ya no les digamos san ni santa,
sino Juan, Pedro, Antonio, María, Cristóbal, Lucía, amigo, compañero, camarada. Y para finalizar, un poema del poemario La palabra insurrecta, que se titula La sal. Yo te saludo, Patria María, llena estás de ternura, la revolución es contigo. Explotada tú eres, como todas las mujeres, explotado es el fruto de tu amor popular. Patria María, mamá del amor, ven con nosotros, señora, los no explotadores, ahora y en la hora de la victoria final. Buenas noches. Es un gran gusto ser parte del Festival de Poesía de Quetzaltenango y ser parte para la presentación de este libro, El papel de la belleza, antología poética de Luis de León. Creo que papá debe estar muy contento de ver esta publicación, pero también lo deben estar los compañeros y compañeras que no están y que fueron parte de su generación y que lucharon dieron su vida, su energía por una Guatemala en donde tuviéramos acceso a un nivel de vida digno y apropiado. El papel de la belleza representa una parte importante de Luis. Luis, como comenzó a escribir poesía desde muy pequeño, desde la primaria, de acuerdo a algunos cuadernos que hay de él cuando era un peque que comenzaba a escribir el abecedario, y se dedicó a escribir poesía más en serio cuando estaba en los básicos. Y luego escribió cuento, escribió una novela, escribió cuento y finalmente siguió escribiendo poesía. Pero Luis de León nos transmite a través de toda su literatura sus vivencias, sus sueños, pero sobre todo su gran amor a la vida, a la esperanza y su confianza en la humanidad y en la niñez. Además que nos da la estafeta de nuestra responsabilidad como adultos. Creo que algo que Luis nos regala a través del papel de la belleza es contarnos la historia de Guatemala de una manera realmente hermosa, aún en sus partes más crueles, más difíciles. Nosotros las podemos aprender a través de poesía y una poesía realmente bella. Luis de León también tenía una característica muy importante en su literatura, y es que él ponía sus reglas ortográficas, sus puntuaciones eran muy propias, y algunas cosas que uno va a ver aquí en el papel de la belleza, va a encontrar la explicación en la poesía infantil, por ejemplo, ¿verdad? Porque aquí siempre me llamó la atención eso desde pequeña, de que, por ejemplo, para poner la palabra hombre, le quita la H porque es una forma de denigrar a esta persona en el papel de la belleza. Pero en la poesía infantil nosotros encontramos un cuento que habla de la función de la letra H en el lenguaje, ¿verdad? Entonces creo que para poder también no digo entender, sino que conocer un poco más del escritor, es importante pues
porque nos deja como pistas de sus saberes o justificaciones de por qué hace alguna cosa en diversas partes de lo que él escribió. Definitivamente hay un gran compromiso político y social en toda la literatura de Luis. Y él era un hombre, una persona que actuaba como pensaba. Y para eso inició en su vida cotidiana con los más cercanos que éramos su familia. Y lo daba todo, o sea, cuando quería hacer algo lo hacía lo mejor posible. Este mes es un mes coincidentemente, pues, difícil también, porque yo había pensado para esta presentación leer un poema que le gustaba mucho a un amigo que en alguna oportunidad incluso lo seleccionó para poderlo imprimir y distribuirlo en un evento. Y este amigo de Luis, militante, revolucionario también, falleció en esta semana previo a esta presentación. Y pues lo voy a leer con todo mi cariño de Luis de León, mi papá, para César Reyes, grandes compañeros. César acaba de marchar al infinito en estos días. César ambos eran miembros del Partido Comunista. Y pues quiero leer ese poema con todo amor para los dos. Se llama El poema viejo. Hace años pensé escribirle un poema a los cipreses, pero fundamentalmente a estos que forman esa alameda. El motivo del poema no era porque fueran árboles, sino porque, según yo, se parecían a los hombres. En ese tiempo, recuerdo que subía a ese cerro y miraba la alameda. Sabía que en sus ramas habían nidos y pájaros e insólitas mariposas, parásitas floreciendo. Pero no era eso lo que me atraía, sino el verlos en fila. Y pensaba, parecen soldados que vuelven de una batalla, derrotados, o enfermos que vagan sin encontrar un hospital para sus males, o esclavos que retornan del trabajo encadenados, o poetas decadentes, o filósofos idealistas, o estudiantes militarizados, o ancianos sin asilo. Y es que hay que verlos, con las ramas como brazos fracturados, con ese color de poesía triste, para encontrarle justificación a lo que escribe. Olvidaba, sin embargo, o mejor dicho, no veía que algunos tienen las ramas crispadas como oradores de masas o como enormes espartacos vegetales. Pero pasó el tiempo y no es sino ahora que puedo escribir este poema. Fue escrito el 6 de noviembre de 1979. Luis amaba la vida y veía la vida de manera íntegra, no solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, las plantas, los animales, las mismas piedras para él tenían vida. Y que juntos podíamos construir algo hermoso para poder vivir. Este libro implicó mucha abstracción, sumergirse en el mundo de Luis para que este libro saliera, para unir los pedacitos de escritos dispersos por diversas partes y poder hablar con personas que pudieran enriquecer lo que aquí está escrito en la
en la introducción que pude escribir y realmente pues agradezco este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Agradecemos a Lucía, a Miriam, a Stephanie y a Mayari por sus palabras. También queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Para quienes quieran el libro de Luis de León, El papel de la belleza, en el sentido que aparece en esta oportunidad debajo de mi pantalla, podrán encontrar el correo electrónico para poder coordinar la entrega. También les recordamos estar atentas y atentos a las actividades próximas. El domingo 27 de septiembre se presentará la imagen y la dedicación del 16 Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango, que se celebrará del 23 al 28 de noviembre. Los invitamos y las invitamos a seguirnos y a comprar nuestro contenido a través de las diferentes plataformas digitales. Buenas noches. Hola, pues tomo la palabra. Qué lujo de panel, la verdad es que yo pues siempre agradezco mucho también la oportunidad de poder estar cerca de Luis de León y de su palabra. Siempre, cada presentación, hay algo que toca y resuena y llega y como que abre algo adentro, ¿verdad? Entonces siempre son cosas como muy emotivas y la verdad es que también siempre me quedan, bueno, muchas cosas por decir de este libro. No quiero dejar de mencionar el trabajo que hizo Juan Pablo Canale para hacer la portada. Hizo pues un trabajo muy dedicado ahí en base pues a los pensamientos, a lo que quería Mayari, a lo que queríamos nosotros como editorial, puso todo eso de acuerdo, leyó los poemas, presentó varios trabajos y al final pues quedó este libro muy lindo. Otra de las cosas súper lindas que tiene el libro, muchísimas gracias a Mayari por compartirlo, son estas fotos de los manuscritos originales de Luis, entonces podemos ver su letra, podemos ver sus tachaduras, podemos ver la máquina de escribir, imaginarnos el papel y es algo que realmente se agradece, creo que es una edición realmente muy de lujo, pero no un lujo caro, sino un lujo de las cosas auténticas, de las cosas hechas con amor y con cariño y artesanales de alguna manera, porque es un trabajo prácticamente artesanal lo que hizo Mayari, digamos, de arqueología, de ir buscando, ir encontrando todos esos poemas, ordenando, porque decía que había poemas que tenían tres fechas diferentes, entonces entender, o tres versiones diferentes, entender cuál es la última. Para mí una de las cosas más sorprendentes del libro es que el epitafio era un epitafio y era parte de un poema, que es este famosísimo poema de Luis de León de ¿por qué se empeña la muerte en matar vanamente la vida? Bueno, ese. Y resulta que era parte de un poema más grande y que todo el tiempo pensamos que era solo ese poemita y eso es una cosa súper interesante y poderosa. También el libro empieza, el primer poema del libro es así como que le para los pelos a uno, empieza con el Padre Nuestro, su versión subversiva, y realmente una cosa es como cuando tú decís que es como un abuelito, pero es como el abuelito rebelde y subversivo que todos hubiéramos querido tener, porque no tiene la placidez del abuelito que ya está acostumbrado, ya sabe que la vida es así, sino que tiene esa garra así de Es que es cambiar como el muchas mundo. personas. Cabal. Bueno, Pascual.
Lo siento. Sí, es como muchas personas, ¿verdad? Incluso hay una parte donde dice, tengo dos ojos inocentes y dos manos para amar lo bello, soy un río. O sea, es como una integración fantástica a la naturaleza, a lo que a él lo rodeaba. Y sí, yo también quiero mencionar algo sobre las ilustraciones tan bonitas que están en el libro, como que esa ave nos va acompañando en toda la lectura del libro, de repente la vemos que tiene una forma de vuelo diferente, en otra parte de la antología pues se le ve en el papel de la belleza, se le ve un poquito más ya el pecho, ¿verdad? Al ave. Es bien fantástica el trabajo y yo creo que también es como parte de lo que Luis de León pensaba, ¿verdad? Es increíble cómo lo hablábamos al principio con Mayarí, ¿verdad? Todas las cosas están conectadas porque pues él siempre hablaba de la comunidad, de la construcción. Si leemos a Luis de León, nosotros creemos que este país puede cambiar y que nosotros somos los que lo podemos hacer cambiar. Y entonces que estemos todos reunidos aquí y que todas las personas que hayan sido parte de este libro y de la construcción de este libro nos hacen ver que sus palabras, como dice Mayarí, se vuelven hechos, de las palabras se vuelven hechos, se vuelven actos, y eso también se me hace fantástico. Eh, pues, hay una faceta muy importante de Luis y es que es su faceta de educador. En una oportunidad le preguntaron que si él pudiera hacer algo toda su vida, ¿qué era lo que haría? Y él dijo que lo que le gustaría hacer toda su vida era trabajar con niños. Eh, Porque darle clases en la universidad pues le gustaba, pero sentía que era más bonito trabajar con niños, ¿verdad? Eh, y pues por eso quiero leer aquí un poema que habla de eso que sale de su corazón. Dice, como todo lo que escribió, acerca de la función del adjetivo. Niños, puedo decirles peces, pájaros, cogollos, hierba, frutas, mariposas, semillas, pero es imposible verlos y no agregar un adjetivo. Perseguidos peces, perseguidos niños, prisioneros pájaros, cogollos marchitos, niños, hierba pisoteada hierba, aplastadas semillas, mariposas heridas. Y sin embargo sé que ese adjetivo cambiará mañana. Peces, rebeldes peces, niños, libros, pájaros, cogollos firmes niños, fresca hierba fresca, triunfales mariposas, triunfales semillas indomables. Este poema para mí siempre es así como eh, muy importante porque nuestra niñez es algo trascendental y importantísimo para Luis de León y que pues él creía tanto en la educación como en la formación artística, en los libros, en las artes, para poder transformar el mundo. Sí, quiero comentar sobre eso. Me pareció muy importante la dignidad en la que dice niños compañeros, ¿verdad? Arévalo hablaba de la dignidad del maestro, pero hablar de la dignidad del niño es algo que ya desborda como que otras auras, ¿verdad? Del infinito. Bueno, bueno, para contarles también que parte de esta actividad es para nosotros pues acercarnos al público de Xela, de Quetzaltenango en general y bueno, tenemos una oferta especial para la gente de Quetzaltenango, el libro con un 20% de descuento, está a 160 llamando al correo ventasdelpensativo@gmail.com y tenemos un distribuidor en Xela que hace que se ahorren el envío, que es generalmente una de las cosas también que sube mucho los precios. Bueno, aunque ahora que ya tenemos correo nacional, la gran noticia. Estamos llegando, como dicen, a 1872.
Pero Sí. bueno, eso y una invitación pues a que adquieran este libro y lo disfruten también. Bueno, sí, creo que tenemos un ratito de tiempo para que nos lean un poema a cada quien, alguien que, de los que les gusta. Creo que eso es, son unas boquitas así de esas ricas que nos Sí, yo antes de eso quería mencionar, pues retomando lo de que Luis de León era maestro y le gustaba ser maestro, que yo pienso que en la antología se puede ver bien cómo él era maestro, pero no solo al estereotipo que estamos acostumbrados de maestro adentro de un aula enseñándole a los niños, sino que él quiso llevar más allá esa vocación de enseñanza y por eso creo que fue parte de los sindicatos y quiso enseñar a los obreros. También dio clases en la universidad, pero también en la casa era maestro para sus hijos. Y creo que eso es algo que nos tiene que dejar pensar que todos podemos ser maestros de alguien más y que debemos enseñar las cosas buenas, ¿verdad? Porque todos podemos enseñar algo. Sí, qué interesante eso que menciona Stephanie y creo que es bien importante mencionarlo porque pues antes recordemos que pues su maestro no solamente era el que impartía las clases, sino que era hasta incluso un juez, ¿verdad? En las comunidades, era alguien muy buscado por la comunidad, incluso los que pues eran maestros, ¿verdad? Se iban a vivir, ¿verdad? Las comunidades pues ya no sé, Mayari nos comentará, pero pues hay una información donde menciona que Luis de León pues estuvo como trabajando de maestro en el occidente, ¿verdad? Ella lo rectificará, pero pues vamos a eso, ¿verdad? Que ser maestro era irse a la comunidad, entender los problemas de la comunidad, ver a los niños como hijos, digamos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, ese paternalismo, ¿verdad? Que se vuelve ya un poco sublime en el sentido de que abarca muchos mundos para entenderlo y la forma en la que él lo hacía y pues ahí ya vemos ligada ya vemos ligado su pensamiento de tener un mundo, un país diferente para los niños, ¿verdad? Por eso citamos al principio que pues él buscaba ya esas como formas, lo vemos en su biblioteca y lo genial es que pues él siempre tenía esa fuerza, ¿verdad? De hacer las cosas, no solamente de quedarse como vamos a pensar en que sí se pueda lograr, sino era vamos a hacerlo ahora. Y yo creo que ahí es donde era una persona que actuaba como pensaba, ¿verdad? Y que no era solo un teórico, sino que todo era en la práctica, ¿verdad? La práctica como criterio de la verdad, eh, y eso lo llevaba a todo tiempo. Y esa forma de enseñar no solo fue en el área rural, sino también cuando estuvo en dos escuelas en la ciudad de Guatemala, pues también lo hizo de una manera muy práctica. A los niños les enseñó a hacer poemas, a hacer cuentos, y justamente esa era la labor más fuerte que tenía en el momento de su desaparición forzada en el 15 de mayo de 1984. Reitero que la pérdida del secuestro de Luis de León, realmente, como hija, pues soy una hija más que se quedó eh, huérfana a raíz del conflicto y de las situaciones violentas que hemos vivido en Guatemala por muchas décadas, pero cuando se secuestra, se desaparece a un creador de la palabra, a un artista, a alguien que está construyendo de una manera, pensando en los demás, trabajando para los demás, somos como país los que nos dejan huérfanas, los que nos arrancan un pedazo. Y eso no solo es en el caso de Luis de León, sino de los creadores, de las personas que realmente aportan y construyen para bien los cimientos que nos permitan condiciones dignas de vida para todas las personas y toda la vida de este país o de cualquier país. Perfecto.
Muchísimas gracias a Lucía, Stephanie, a Mayari y a Miriam por sus palabras. No me quisiera ir sin antes mandarles un abrazo fraterno a todas y todas las personas que nos estuvieron viendo por la transmisión en Facebook. Recordar, para quienes quieran el libro El papel de la belleza de Luis de León, escribir al correo del editorial El Pensativo. Y no me quiero ir sin también recordarles que este domingo 27 de septiembre estaremos presentando la imagen oficial y la dedicatoria del 16 Festival Internacional de Poesía, que tendrá fechas entre el 23 y 28 de noviembre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.